Gracias, muchas gracias, no me había dado cuenta. Entonces, pues les estaba diciendo de nuevo buenos días, bienvenidos pues a la sesión de hoy. Y también les estaba comentando que antes de iniciar la clase quisiera mencionar o reconocer que el primer corte, las notas del primer corte estuvieron pues por encima de la nota probatoria, es decir, por encima de 3 para la mayoría de ustedes. En el parcial les fue bien en términos generales y pues las notas de clase también estuvieron buenas en términos generales. Entonces, pues eso realmente me alegra muchísimo. Espero que la cosa se mantenga de esa manera. Eh, para los que no alcanzaron, igual, bueno, para los que no alcanzaron, tengan en cuenta que tenemos todavía un 75% de semestre, por lo menos de nota, y eso de alguna manera abre el espacio para que se pongan las pilas, entreguen las actividades, porque muchos de los que no entregaron, de los que no alcanzaron a pasar, se quedaron justamente por no entregar las actividades que se plantearon durante el semestre. Y eh, para todos en general, pues digamos que también es importante tener en cuenta eso, ¿no? Apenas vamos el 25%, ustedes ya saben que eso no es de relajarse, claramente nos hace falta todavía un buen camino por recorrer y esperemos que siga siendo exitoso para la mayoría de ustedes, para todos de hecho. Entonces, eh, con esa como arrancada, iniciamos entonces el segundo corte. A partir de este momento, entonces ya estamos en temáticas planteadas para segundo corte y espero pues que sean también muy productivas y muy fructíferas para ustedes. Entonces, de nuevo, bienvenidos e iniciemos, a menos que ustedes tengan alguna pregunta o algún comentario adicional. Déjenme miro acá porque esto había una parte que ya lo habíamos visto. Bueno, entonces, la idea es que nosotros ya vimos como toda la conceptualización de calidad, la definición de qué es calidad, calidad en salud y teorías de calidad en salud. Entonces, ahora lo que vamos a empezar a revisar es cómo esas teorías o esa conceptualización de calidad se tiene que aplicar o ajustar a la legislación que tenemos en el país por medio de la cual se reglamenta y se garantiza que exista calidad en los servicios de salud colombianos. Entonces, la idea es lo que vamos a ver hoy es identificar quién y cómo se determina la calidad en los servicios de salud específicamente en nuestro país. Entender entonces que lo que vamos a revisar ahorita tiene como punto de partida, por supuesto, algo que ya fue tema del corte pasado, que es toda la construcción del Sistema General de Seguridad Social en Salud, pero que lo que hace es como sembrar la semillita y generar lo que vamos a revisar en este momento, que es el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud. Entonces voy a como ampliar un poco eso que les acabo de decir. Resulta que nosotros ya vimos, ya tenemos conocimiento que en Colombia tenemos un Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ese ya lo vimos, digamos que fue tema de como 2-3 semanas el corte pasado. Y lo que evidenciamos allí es que por medio de la Ley 100 y otras, se creó un sistema que está basado en el aseguramiento y que es el que tenemos vigente hasta el momento. Sí, digamos que en muy resumidas cuentas, eso es lo que conocemos del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Ahora, dentro de ese mismo Sistema General de Seguridad Social en Salud, la Ley 100 en su momento dijo, vea, yo me voy a dedicar, la Ley 100 dijo, me voy a dedicar a establecer cómo asegurar, cómo financiar el sistema, cómo ponerlo a funcionar, pero la Ley 100 no se podía dedicar también a garantizar la calidad. Digamos que ya era como otro hijito que tenía que nacer.
digamos que la ley 100 suficiente tenía ya con organizar el aseguramiento. Entonces la ley 100 dice, bueno, yo les dejo aquí como este detallito. Ustedes miren a ver cómo se organizan. Acá les dejo esta inquietud. Y esa inquietud es, tienen que organizar un sistema que garantice la calidad. Entonces, el Estado tenía que mirar a ver cómo se las ingeniaba y de dónde sacaba alientos para responder a esa necesidad. Entonces, digamos que esto es, insisto, lo que hemos visto hasta el momento. Esto es lo grande que vimos en las clases pasadas. Lo que vamos a empezar a ver hoy es entonces qué hizo el Estado o qué ha venido haciendo durante todos estos años en términos de reglamentación justamente para garantizar esa calidad. Entonces, igual, en resumidas cuentas, lo que hizo el Estado fue inventarse un sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, que conocemos como SOX, que tiene unos componentes que ha venido evolucionando, digamos que así como la ley 100 tuvo transformaciones, el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud también ha tenido muchas transformaciones y tiene muchos decretos, digamos que no es uno grande así como en el aseguramiento no, sino que lo que se fueron sacando fueron como resoluciones, decretos para operacionalizar ese servicio o esa garantía que se estaba solicitando. Y lo que hemos venido trabajando en todos estos años es justamente un decreto tras otro que van reglamentando la calidad en salud. Digamos que, ¿por qué de hecho no hay uno solo que mande como todas las, que establezca todo en el sistema? Considero yo que la razón fundamental es que la calidad evoluciona. Entonces, fíjense que nosotros vimos características de la calidad y vimos un video que parecía ser lo mejor de lo mejor. Y para ese momento de la vida y para nosotros fue, pero está experimentando, no tiene elementos de protección personal, bueno, la locura, ¿sí? Fue espeluznante el video que vimos. Para ese momento de la vida eso era calidad, para nosotros ya no lo es. De la misma manera ha venido funcionando el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud en Colombia. Han salido decretos, muchos decretos, desde el 1996 tenemos diferentes legislaciones que han venido dándole espacio o cabida a un sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud, pero se han venido derogando las unas a las otras porque justamente lo que se ha venido buscando es el mejoramiento en la calidad. ¿Sí? Si nos quedáramos estancados en la calidad de 1996, estaríamos fritos, ¿sí? Digamos que pensar en la calidad de 1993, 96 y no haberlo actualizado nunca sería terrible. La idea entonces, como les digo, es que veamos hoy todo acerca de este sistema obligatorio. Bueno, todo no, que iniciemos hoy con lo que significará el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. Quién se lo inventa, las características, los componentes y luego coger cada uno de esos componentes y empezar a trabajarlos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? Bien, entonces, digamos que ahí creo que ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Ya cargó. Ok, muchas gracias. Entonces, esto era lo que les estaba diciendo. La ley 100 establece que es necesario que se cree un sistema de garantía de calidad y acreditación en salud. Fíjense que esto es el artículo que aparece en la ley 100, que son el artículo 186 y el artículo 227. A partir de eso, gracias a que la ley 100, como les dije hace un momento, pone ahí como la tarea, el Estado tiene que organizarse y crea a lo largo de los años el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud. La primera resolución que sale, que digamos que ya está derogada y ha venido cambiando por muchísimas razones, es la resolución 4445 de 1996, en donde se sacan las primeras luces de cuáles son las responsabilidades que se van a establecer en el sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud en el país.
Como les digo, esta como que ya ha venido siendo derogada varias veces, entonces es importante recordarla o de pronto mencionarla como por mantener el referente histórico. Sin embargo, no es justamente de la que vamos a hablar en estas sesiones porque, como les digo, ya fue derogada de diferentes maneras. El Sistema Obligatorio para la Garantía de Calidad en Salud, que lo conocemos como SOX, está compuesto por 4 componentes que son los que ustedes ven ahí. Entonces, digamos que la idea o lo que vamos a desarrollar ahora, de ahora en adelante es poder empezar a conocer a profundidad cada uno de esos elementos, cada uno de esos componentes. Entonces, yo esperaría que hoy alcancemos a trabajar la generalidad del sistema obligatorio de garantía de la calidad en salud y alcancemos a ver habilitación con el planteamiento de un ejercicio que vamos a desarrollar de forma independiente hoy y lo socializarían o tendríamos un espacio para terminar de hacerlo para el día de mañana. Esa es la idea, pero igual digamos que si ustedes ven en módulos, las clases que vienen son una acreditación, una auditoría, una de SIC. De ahí en adelante empezaremos a trabajar cada uno de esos. Entonces, un decreto que tuvimos vigente durante muchísimo tiempo fue el decreto 1011 de 2006, en el cual se establecieron algunos de los mecanismos que les voy a mencionar. Sin embargo, la mayoría de cosas de ese decreto ya se tumbaron también por una resolución mucho más reciente que es la 31.000 de 2019. Ahora, ¿por qué les menciono el decreto número 1011 de 2006? Porque allí quedaron establecidas algunas cosas que les voy a mencionar en este momento. Entonces, lo primero es saber cuál es el campo de aplicación de este sistema obligatorio de garantía de la calidad. Es decir, quiénes están metidos en este baile. Digamos que básicamente, si uno mira las responsabilidades, todo el mundo está metido en este baile. ¿Sí? Básicamente, todo el mundo tiene que mirar a ver cómo se organiza y cómo responde a esas condiciones de calidad que exige el sistema. Cuando digo todo el mundo, me refiero a todos los actores de salud. Entonces, siempre hemos dicho que el ministerio es digamos, el ente rector, es decir, ¿cuáles son las funciones del ministerio? Siempre, en cualquier cosa de salud, ¿cuál es la función básica que tiene el ministerio? Recuerden. Crear políticas y estrategias, ¿ok? Definir cómo se va a hacer la vigilancia, pero ejecutar la vigilancia generalmente ha sido responsabilidad de otros y eso lo vamos a ver acá. Al ser el ente rector, es el que reglamenta y el que manda, el que define las políticas y las estrategias. Listo. Digamos que por ese lado va, chicas, ahí están bien ubicadas. Entonces, efectivamente, siempre que nosotros miramos alguna cosa de salud, es decir, si usted mira el Sistema General de Seguridad Social, la política país y el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad o cualquier otra cosa que usted mire en salud, el responsable de reglamentar, establecer políticas y establecer estrategias siempre será el ministerio, porque es el ente rector, ¿sí? Así como estás diciendo, Alejandro. Ahora, de ahí para abajo se empiezan a asignar las otras funciones. Entonces, acá más adelante vamos a ver que tenemos a la superintendencia metida acá como ente de vigilancia y también como ente habilitador en algunos casos específicos, muy específicos que ya los vamos a ver más adelante. Y tenemos las entidades territoriales que son las encargadas de hacer seguimiento, vigilancia y control en las instituciones de salud. Por supuesto, las IPS, que son las responsables de cumplir, de prestar los servicios y en la medida en que prestan los servicios, pues deben garantizar que los prestan con calidad. Entonces, básicamente que aquí el trabajo, la operacionalización de la que vamos a hablar, prácticamente toda está metida acá, en la IPS. Están las EPS, que ya sabemos que son las que hacen la intermediación financiera, y en la medida en que hacen la intermediación financiera, también les encargaron que hicieran la gestión del riesgo.
Y entre esas funciones, pues también tienen que garantizar calidad. Entonces, ellas también tienen unas condiciones de calidad que deben cumplir y a veces hacen la tarea de hacerle seguimiento a las IPS. Eso también se los voy a explicar con más detenimiento más adelante. Lo mismo que las entidades de medicina prepagada. Básicamente, lo que se espera, digamos que el campo de aplicación o lo que en donde realmente se tiene que evidenciar la aplicación o la ejecución de todo lo que exige el sistema obligatorio de garantía de la calidad es aquí, en la atención del paciente, en donde yo recibo un paciente enfermo, le hago un proceso de admisión, le hago una atención, le hago todos los procedimientos que necesite, cirugía, hospitalización, unidad de cuidados intensivos, curaciones, lo que sea. En ese procedimiento, luego eso me va a generar un proceso de facturación, pago, un egreso y en teoría un paciente sano o digamos que sabemos que no siempre tenemos un resultado de paciente sano, muchas veces los pacientes fallecen, pero no significa que cuando haya fallecimientos no se pueda medir la calidad. También se mide la calidad porque igual estoy midiendo el proceso y estoy midiendo como resultado final la sensación que le quedó en el familiar. Entonces, en todas esas actividades, en esa admisión, en esa atención que se le da, en ese proceso de facturación y en el proceso de egreso, es donde nosotros debemos garantizar que se aplique la calidad, que el paciente reciba servicios de calidad. Eso es lo que busca, es decir, en términos generales, eso es el campo de aplicación porque es donde yo quiero garantizar que se cumplan con todas las condiciones que están establecidas en esta legislación. Ahora, hay unas instituciones que están exentas de cumplir este proceso porque digamos que no tienen unos procesos de atención que puedan ser garantizados o que no son descritas necesariamente como IPS, que son los bancos de sangre, los grupos de práctica profesional sin infraestructura física, los grupos de genética o los servicios de genética forense, los bancos de semen, los bancos de componentes anatómicos, todos esos tienen otras características de calidad, se miden de otra manera, no entran dentro dentro de esta legislación. Y también es importante tener en cuenta que no entran acá las instituciones prestadoras de servicios de salud al interior de las cárceles. Digamos que sabemos que al interior de las cárceles hay siempre como unidad de sanidad, pero esas no se tienen que habilitar o no entran dentro de esto que estamos planteando acá. Ellos tienen otras condiciones. Ahora, vamos a pasar a ver las características del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Estas características están mencionadas dentro de la legislación del sistema y hemos creado esta mnemotecnia que es COPAS como para acordarnos siempre cuáles son esas características. Pilas, no confundan características con componentes. Componentes son estos que están acá, que son los mismos que les dije hace un rato, que son las 4 cosas que se deben, como 4 caminos o 4 enfoques que tiene el sistema. Eso es diferente a características de calidad, que son las que llamamos copas. ¿Por qué les insisto eso? Porque muchas veces los confunden. Entonces es importante que tengan claro que son 2 cosas diferentes. Una cosa son las características de calidad, como si fueran principios, digamos que se relacionan más como a principios o valores de calidad, y otra cosa diferente son los componentes. Hablemos entonces de las características. Las características del SOX son las que les dije que tenían esta mnemotecnia como para intentar recordarlas un poquito más fácil y son continuidad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y seguridad. Esto de características nosotros lo hemos visto harto, entonces quiero que me ayuden rápidamente a decir qué son cada una. ¿Qué es continuidad? Ok, un poquito seguimiento, pero ¿qué significa que el servicio sea continuo?
que no se interrumpe el proceso de atención al paciente. Así es, sin interrupciones. ¿Qué significa que sea oportuno? Gracias, Karen. Sin que se presenten retrasos, es decir, que se haga en el momento justo o en el momento en que se necesita. Bien. ¿Qué significa que sea pertinente? Adecuado, ok, bien, Karen. Que sea lo que el paciente necesita, adecuado para la necesidad del paciente. Bueno, digamos que ese que estás diciendo, Natalia, que en todo momento se reciba el servicio, está un poco más relacionado con oportunidad, que sea en el momento justo, como dijimos hace un rato. Pero pertinencia es que sea el adecuado, que responda a la necesidad del paciente o a lo que la población requiere. Bien. ¿Qué es accesibilidad? ¿Qué significa que sea accesible? Que se facilita o que puedo tenerlos. Así es. Entonces, que puedo contar con ese servicio y que no van a existir barreras para que yo no lo pueda utilizar. Entonces, accesibilidad es que yo lo puedo utilizar, que puedo hacer uso de él en el momento en que lo requiero fácilmente, sin ningún tipo de barreras. Y finalmente, ¿qué es seguridad? Protección y prevención, ¿ok? ¿Qué más? Es que calidad es todo, calidad de servicio a la población es todo, ¿sí? Pero que sea seguro. ¿Qué significa que sea seguro? Confiable, ¿sí? Digamos que esa seguridad, cuando uno mira la definición, sobre todo se refiere a que no le va a hacer daño al paciente, ¿sí? Que se minimiza el riesgo, ok. Bien, yo puedo, digamos que Karen tiene un poquito la razón allí cuando dice que sea confiable, sí, porque yo puedo confiar en ese servicio en que no me va a hacer daño, no me va a poner en riesgo o no me va a dañar de ninguna manera, ¿sí? Listo. Entonces, lo que dice la legislación es que para que exista un servicio de calidad, se debe conseguir que cumpla con todas esas características, es decir, que sea continuo, que sea oportuno, que sea pertinente, que sea accesible y que sea seguro. Un servicio de salud, cualquiera que sea, desde la toma de citología hasta la intervención de, no sé, cirugía de cerebro, cualquiera de los servicios que se presten en salud, desde la más mínima complejidad hasta la más alta, debería garantizar que se cumplan con todas esas características. Por supuesto, para cumplir con todas esas características, no es solamente con, o sea, no se logra solamente con una sola acción o con una sola enfermera o con un solo servicio. Por supuesto, para que se cumpla todo esto se necesita todo un engranaje de situaciones. Entonces, piensen en que por ejemplo, para que en el servicio de toma de citologías exista continuidad, yo necesito que el programa esté bien establecido, que la enfermera esté contratada a largo plazo, que la infraestructura sea sostenible, que no se me vaya a venir encima, pues mientras yo estoy tomando la citología a los pacientes, que yo tenga contrato para el análisis de la citología,
que para que sea continuo, si algo pasó, yo pueda llamar a la señora y decirle, venga, que le voy a iniciar el tratamiento. O al año lo esté llamando y le esté diciendo, venga, otra vez le toca la citología. Que sea cuando el paciente lo necesite, que haya disponibilidad de agenda, que sea de acuerdo a lo que el paciente necesita, ¿sí? Yo no le voy a hacer una colposcopia a la persona que le salió la citología bien. Que sea accesible, que todo el mundo pueda llegar a esa estación o a ese servicio de salud y utilizar el servicio sin ningún tipo de barrera, sin ningún tipo de discriminación y por supuesto que no va a salir infectado, ¿sí? Pero fíjense que para que pasen todas esas cosas se necesita plata, recursos, infraestructura, organización, políticas, protocolos, un montón de cosas. Y todo ese montón de cosas es lo que está reglamentado dentro de los 4 componentes que son los que vamos a empezar a ver ahorita. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Cómo era lo de seguridad? Es que no me quedó como tan claro. Que no haga daño, que no te dañe de ninguna manera. Ah, ok. Gracias, profe. Bueno, ahora pasemos entonces a los componentes del SOX. No sé por qué me comí la S en todas las diapositivas. Entonces, ya les había dicho arriba que estos eran los componentes, aunque aquí están como las palabras ya más completas. Entonces, tenemos el Sistema Único de Habilitación, que también me comió una parte de la palabra. El Sistema Único de Habilitación, la Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud, el Sistema Único de Acreditación y el Sistema de Información para la Calidad. Esos son los 4 componentes. Entonces, básicamente funciona de la siguiente manera. El Sistema Único de Habilitación son las condiciones mínimas que se deben cumplir para poder estar habilitado o autorizado para poder prestar el servicio. Entonces, digamos que estos son los estándares básicos. Si uno no tiene lo básico, no puede arrancar, ¿sí? Entonces, digamos que yo quiero poner una inyección. Entonces, yo sé que para poner una inyección intramuscular necesito la jeringa, el algodón, los guantes, el tapabocas, el medicamento que voy a poner, ¿sí? Y eso es lo mínimo que tengo que tener para yo poder decir, venga, me voy a ir a ponerle el medicamento a X persona, me tengo que ir con esto que es lo básico. Ahí estoy habilitado. Ahora, a todas las instituciones del país se les piden que de forma obligatoria demuestren que tienen ese mínimo básico para poder prestar el servicio. También les exigen que hagan una auditoría de lo que están desarrollando, ¿sí? O de los servicios que están prestando. En este caso, básicamente lo que uno espera es que exista un seguimiento al interior de las instituciones de la calidad, que demuestren que todo el tiempo están trabajando para mejorar la calidad. Ahora, existen algunas instituciones que dicen, venga, yo ya tengo lo básico, ya estoy habilitado, pero quiero demostrar un poquito más, ¿sí? O un poco más. Entonces, ya tengo mi jeringa, mi medicamento, mi algodón, ya tengo lo básico, pero resulta que yo voy a utilizar para poner la inyección una camilla con colchón, no sé, ortopédico y las paredes están pintadas con pintura especial y entonces la enfermera que va a poner la inyección tiene especialización en inyectología y todo eso me demuestra que yo soy más que lo básico. Eso, digamos que es un ejemplo loco, pero eso es lo que contiene el Sistema Único de Acreditación. ¿Cómo uno puede demostrar que es más que lo mínimo? ¿Sí? Que va más allá en la calidad. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? El Sistema Único de Habilitación, que es demostrar lo mínimo, es obligatorio. El Sistema Único de Acreditación, que es demostrar más que el mínimo, es voluntario. Pero como vamos a ver más adelante, pues tiene algunos beneficios, ¿sí? Beneficios como que si yo demuestro que soy más que lo mínimo, pues voy a tener más pacientes, voy a ser más reconocido, voy a tener mejores condiciones y seguramente eso va a redundar en mejores ingresos económicos para la institución.
Y todas las instituciones tienen que tener toda la información de calidad en un sistema de información, es decir, deben tener o reportar indicadores acerca de su gestión de calidad. Lo que les acabo de decir es el resumen, insisto, es la descripción así súper sencilla de cada uno de los componentes, pero ya les dije también que vamos a tener casi que una clase por cada uno de los componentes para describirnos y extendernos acerca de qué significa cada una de estas cosas. En esta diapositiva lo que quiero mencionarles es cuáles son las resoluciones vigentes para la reglamentación de cada uno de esos componentes. Entonces, para el Sistema Único de Habilitación, la resolución vigente es la 31.000 de 2019. Para el Sistema Único de Acreditación, el decreto 903 de 2014 y la resolución 2082 también de 2014. Para el Sistema Único de Información, para el Sistema de Información para la Calidad, que es el SIC, está la resolución 256 de 2016 y toda esa información se va para CISPRO. Entonces, pues de CISPRO nosotros ya vimos, ya tenemos claridad acerca de qué es y como toda la organización del mismo. Y para la auditoría para el mejoramiento de la calidad en salud, existen unas guías de trabajo establecidas en el PAMEC, que es el Programa para la Auditoría al Mejoramiento de la Calidad en Salud. En su momento miraremos cómo funciona el PAMEC. Digamos que no hay como tantas resoluciones específicas porque se maneja de acuerdo a los reglamentos o a las condiciones que establezca la entidad territorial. Pero pues eso lo miraremos más adelante cuando estemos mirando PAMEC. Ahora, digamos que quiero preguntarles hasta ahí, ¿cómo van? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Listo, entonces sigamos. Las entidades responsables del funcionamiento, digamos que, acuérdense que hay como una fractura, ¿no? Entonces, ¿quiénes son las que tienen que garantizar que la cosa se cumple y, digamos que en el día a día, cumplir con todos los estándares y garantizar que están haciendo bien las cosas y prestar un servicio de calidad? Pues las prestadoras de servicios y las aseguradoras, que son las EAPB, y entre ellas las ARL, las EPS, en fin. Y las instituciones prestadoras de servicios, y las clínicas, los hospitales, los centros de salud. Ellos son los que ejercen, los que implementan el servicio, entonces ellas son las que día a día garantizan el cumplimiento de. Pero quienes están responsables del funcionamiento, es decir, quienes todo el tiempo vigilan, revisan, reglamentan, están como al tanto de que la cosa esté funcionando, son ya dijimos que el ministerio, que es el que reglamenta, el que manda, la Supersalud, que hace vigilancia, inspección y control de las instituciones y además hace ese ente habilitador para las EPS, y las entidades departamentales, distritales y municipales, que ya más adelante veremos cuáles son las funciones específicas que tiene cada una de ellas. Entonces, estas garantizan el funcionamiento, es decir, están ahí vigilando que la cosa funcione. Y las IPS, así como las EPS, ARLs y otras EAPB, lo que hacen es hacer cumplir, o sea, cumplir lo que les están diciendo que hagan. Listo, chicos. Entonces, digamos que yo tengo clarísimo que esta clase es súper intensa. Lo que viene ahorita, que es habilitación, es fuerte y tiene alto contenido, entonces vamos a hacer un par de breaks, ambos más chiquitos. Paremos entonces 3 minuticos y volvemos y arrancamos. ¿Listo?
Bueno, chicos, ¿ahí me están escuchando? ¿Me confirman, por favor? Listo. Entonces, vamos a arrancar con un sistema único de habilitación. Entonces, como les dije hace un ratico, lo que vamos a ver en este momento se reconoce como estos estándares básicos o las condiciones mínimas que cada institución tiene que demostrar. Esto es de obligatorio cumplimiento. Vamos a ver este sistema único de habilitación partido como en dos partes. Primero vamos a ver así grande, de forma extensa, todo acerca del proceso de habilitación por el que deben cursar las instituciones prestadoras de servicios de salud, es decir, clínicas, hospitales, consultorios, laboratorios, bueno, todo lo que es prestador de servicios. Y luego, de forma chiquita, porque es mucho más sencillo y mucho más fácil de entender, vamos a ver el proceso, el sistema único de habilitación para las EPS. Tanto IPS como EPS se tienen que habilitar, solamente que digamos que en la legislación le dedican mucho más tiempo a la prestación, pues porque es el que le está entregando el servicio al paciente y es quien podría dañar o el que podría afectar en gran medida la prestación del servicio. Entonces, o bueno, la calidad y la seguridad del paciente. Entonces, por eso como que es mucho más extenso el proceso de la IPS, sobre todo en la explicación que les voy a dar. Pero no significa que la EPS no se habilite, no. Ambas se habilitan, tanto IPS como EAPBs se tienen que habilitar. Tienen que cumplir unos estándares básicos y son de obligatorio cumplimiento. Entonces, arranquemos. Existe una cosa que se llama Manual de Inscripción de Prestadores de Servicios de Salud y Habilitación de Servicios de Salud. Entonces, en ese manual lo que uno va a encontrar es todos los instrumentos que contienen los requisitos mínimos que deben cumplir los prestadores. Entonces, acuérdense, esto es lo básico. Entonces, en el manual están justamente esos requisitos mínimos, esos requisitos básicos que deben cumplir los prestadores de servicios de salud, es decir, las IPS. Recuerden que quiero ser insistente para que se ubiquen y puedan como reconocer de qué estoy hablando. IPS es todo aquel que presta un servicio de salud que puede ser de mediana, baja o alta complejidad y que puede ser desde el consultorio chiquitico que existe en la esquina de mi casa o el hospital gigante como el Simón Bolívar, ¿sí? Todos son prestadores de salud y todos tienen que pasar por un proceso de habilitación. Ahora, lo que vamos a ver en este momento, más adelante, es que no todos, por supuesto, tendrán que cumplir los mismos requisitos. Es decir, si yo voy a habilitar el puesto de vacunación, yo no le voy a pedir que me tenga unidad de cuidados intensivos. Claramente no, porque estoy habilitando el puesto de vacunación. ¿Sí? Pero lo que sí es regla general es que cada institución tiene que entrar y mirar qué es lo que le piden. Si yo quiero habilitar un puesto de vacunación, ¿cuáles son los requisitos mínimos que me piden para puesto de vacunación? Si yo quiero habilitar hospital de cuarto nivel, ¿cuáles son los requisitos mínimos para habilitar hospital de tercer nivel? Si yo tengo, dependiendo de lo que yo quiera habilitar, entro al manual de inscripción y entro al manual de habilitación de servicios de salud y reviso qué es lo que me están pidiendo. Ahora, ¿cuál es ese manual? La 31.000, ¿sí? La resolución 31.000 de 2019. Ahí es donde están establecidos todos estos requisitos. El manual entonces define cuáles son los servicios de salud que se pueden ofertar. Digamos que es importante también tener en cuenta eso. Claramente uno no puede ofertar todo en Colombia porque, por ejemplo, yo no podría decir, yo voy a ofertar el servicio de trasplante de cabeza, ¿sí? Pues no, hombre, o sea, ¿cómo me va a decir que va a montar un servicio de trasplante de cabeza que eso ni existe? ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el manual? ¿Qué puede habilitar? ¿Cuáles son los servicios que sabemos que se pueden construir y que usted los puede habilitar? Y además establece para cada uno de esos servicios cuáles son las condiciones de verificación de habilitación, es decir, ¿qué le van a ir a ver a usted?
¿no? Entonces usted dice, bueno, yo quiero habilitar vacunación. Entonces en el manual usted va a encontrar, bueno, para vacunación tiene que tener unas sillas, unas camas, unas mesas, bueno, todas las cosas que tiene que tener. ¿No? Y además le van a decir cuáles son los criterios que tiene que cumplir para poder hacer esa habilitación en el país, como cuál es el procedimiento y los pasos que tiene que seguir. Es decir, si usted mañana se levanta y dice, vea, el garaje de mi casa está libre y yo quiero montar una unidad de cuidados intensivos acá en el garaje de mi casa, usted tendrá que descargar el manual y ir a mirar si puede, si existen las unidades de cuidados intensivos en el país, si qué es lo que tiene que tener y cuáles son los pasos que va a seguir. ¿En dónde va a encontrar eso? En el manual, porque el manual es el que le va a contar toda la información acerca de qué es lo que usted quiere hacer. ¿Hasta ahí bien? Listo. La finalidad del Sistema Único de Habilitación, entonces, es exigir lo mínimo para controlar el riesgo, es decir, definirle a las instituciones qué es lo mínimo que tiene que tener sin que ponga en riesgo la vida del paciente, sin que ponga en riesgo la población, ¿sí? Entonces, si usted lo que va a tener es un centro de vacunación, a usted le van a decir, venga, lo mínimo que tiene que tener es las neveras para meter las vacunas y garantizar la cadena de frío, ¿sí? Eso es lo mínimo porque si usted no tiene las neveras, pues las vacunas se le dañan y afecta a la población, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mínimo que tiene que tener para que no ponga en riesgo a la población, ¿sí? Pero también el Sistema Único de Habilitación no se puede exagerar. Entonces, los mínimos son eso, mínimos. Pero no me pueden decir, lo mínimo para el centro de vacunación es que sus neveras sean de oro. Pues no, hombre, si usted me pide que sean neveras de oro, no las voy a tener porque fijo no me va a alcanzar el dinero para conseguirlas. Entonces, también el Sistema Único de Habilitación tiene que tener como un balance en donde los mínimos controlen el riesgo, pero no sean o no se conviertan en barreras para la prestación del servicio. No le podemos pedir a las instituciones que entonces tengan camas con diamantes. Claro que no, ¿sí? Porque no, eso sería decirle, venga, no puede abrir, ¿sí? No, no hay manera de que yo le pida unas cosas exorbitantes a unas instituciones de salud que apenas están intentando organizarse, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del Sistema Único de Habilitación, exigir lo mínimo que controle el riesgo sin exagerar y sin poner barreras para que no se pueda prestar el servicio. Ahora, también en el Sistema Único de Habilitación nos muestran la estructura de los servicios. ¿Cómo así la estructura? Entonces usted, digamos que es como la taxonomía, ¿sí? Cómo usted se ubica o el servicio que va a prestar, cómo lo puede prestar, lo puede ubicar dentro de esta taxonomía. Entonces, esta estructura dice, hay un grupo, dentro de los grupos hay servicios y además cada servicio se presta de acuerdo a una modalidad. Les voy a mostrar el ejemplo acá. Entonces, miren, el grupo es consulta externa. Dentro del grupo de consulta externa tengo 4 tipos de servicios. Tengo consulta externa general, consulta externa con especialidades médicas, consulta externa de odontología general especializada y consulta externa de medicinas alternativas, ¿sí? Entonces, es un grupo que contiene varios servicios. ¿Qué va a hacer usted? Usted tiene que definir usted qué estructura, o bueno, la institución de salud tiene que definir cómo se ubica dentro de esa estructura. Entonces, digamos que el hospital chiquito de la esquina, que es primer nivel, ese hospital solamente tiene médico y laboratorios. Entonces, ahí seguramente va a ser consulta externa general dentro del grupo de consulta externa. Ahora, también tiene que definir si la prestación del servicio se da en modalidad intramural, extramural o telemedicina. ¿Qué es intramural, chicos?
que la atención se hace en el hospital, dentro de los muros del hospital. Extramural, entonces, ¿qué significará? Exacto, Erika, del hospital o de la institución. Afuera del hospital o afuera de la institución. Así es. Entonces, eh, digamos que nosotros conocemos diferentes tipos de servicio extramural. ¿Cuáles ejemplos me pueden dar de servicios extramurales? Campaña de donación de sangre. Bueno, sí, puede ser uno. Aunque acuérdense que los bancos de sangre no entran en la resolución, pero digamos que podríamos decir que eso es un servicio extramural, es cierto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre que se presten por fuera de los servicios del hospital? De los muros del hospital. Los puestos de salud en los eventos, ¿sí? Eso está por fuera del hospital. Las campañas de vacunación, clarísimo, eso es un fuerte ejemplo. Básicamente, todo lo de PID se hace extramural, ¿sí? O sea, se hace, sí, también se hace intramural, pero sobre todo se hace extramural. Entonces, fíjense que nosotros tenemos salud a su hogar, campañas de vacunación que va uno y busca al niñito en la casa en la que tiene registrada y le toca para vacunarlo en la casa. Eh, Hace visitas, bueno, todo tipo de visitas domiciliarias. Fíjense que ahora está muy de moda, o bueno, ha cogido mucha fuerza la administración de medicamentos de forma extramural, ¿sí? Exacto, Natalia. Hoy en día las pruebas COVID, eso es cierto. Y lo que les iba a decir de la administración de medicamentos. Entonces, por ejemplo, yo tengo un paciente con una infección de vías urinarias fuertísima que no tengo como, o sea, sería estúpido hospitalizarlo, que no tiene nada, solamente para ponerle el antibiótico y controlarle la infección. Eso lo puedo hacer en casa. Entonces ahora existe justamente eso. Yo mando al paciente para la casa y le mando a la enfermera cada 6 horas o cada 8 horas a que le pongan medicamento. Eso se está manejando ahora. Muchas CPS ayudan a reducir costos y a reducir estancias hospitalarias a partir de esa prestación de servicios. Todo eso es extramural. Entonces, fíjense que yo podría tener un servicio de consulta externa de especialidades médicas extramural, ¿sí? Entonces, el urólogo es el que lo formula y el que va y pone el medicamento lo hace de forma extramural, ¿sí? Bien. Y pues telemedicina, ¿a qué hace referencia la telemedicina? Ok, digamos que hoy en día, con esto de la pandemia, pues la telemedicina cogió una fuerza que no tenía antes del 2020. Y dentro de esas, hoy metimos las citas por medio telefónico. Digamos que antes era mucho más exigente y justamente por eso no tenía tanta fuerza, porque realmente, digamos que uno no podría considerar que la telemedicina sea solamente eso, ¿sí? A pesar de que hoy en día ya dijeron, ah, no, telemedicina es que yo la llame por teléfono y le diga, pero eso pues hace que sea muy difícil y de muy mala calidad la atención. Digamos que seguramente ustedes lo han experimentado, porque yo lo he experimentado todo el tiempo con mi abue, que llevamos 2 años, bueno, año y medio, haciéndole las citas por teléfono y diciéndole, ah, sí, le tomaron la atención en su casa, ah, bueno, sí, sigamos con los mismos medicamentos, sin que exista ningún control. Digamos que telemedicina, de verdad, telemedicina, se supone que sería cuando yo tengo un médico general que hace la valoración de pronto en visita domiciliaria y se comunica con el especialista y le dice, vea, estoy viendo esto y esto. ¿Usted qué me aconseja? O hacen videoconferencia o hacen el seguimiento, pero de verdad, con calidad, ¿sí? Insisto, hoy en día la telemedicina es supremamente flexible, gracias a o debido a la pandemia se generó como esa flexibilidad y ahora pues es súper sencillo hacer o decir que se hace telemedicina.
pero debería ir mucho más allá y debería ser mucho más compleja. Bueno, chicos, eso en cuanto a estructura de los servicios de salud. En resumen, lo importante es saber cuál es el servicio que uno va a habilitar o el servicio al que uno pertenece y cómo ese servicio se ubica dentro de esa estructura de servicios planteada por el sistema obligatorio de garantía de la calidad. ¿Entendido ese pedazo? ¿Todo bien hasta ahí? Listo. Ahora, el siguiente paso es ahora sí empezar a mirar cuáles son las condiciones que deben cumplir los prestadores para habilitar sus servicios. Entonces, hay 3 condiciones básicas que se le van a pedir a todos los prestadores de servicios de salud, que son lo mínimo, insisto, acuérdense que esto es lo básico, lo mínimo que yo tengo que garantizar para decir que sí, que estoy prestando el servicio con lo mínimo o lo básico de calidad, ¿sí? Son 3 condiciones. Vamos a ver esas 3 condiciones. Primero, bueno, acá estamos hablando para los prestadores de salud. Digamos que eso ya lo había mencionado hace un ratico. Entonces, primera condición, suficiencia patrimonial y financiera. ¿A qué se les ocurre que es esto? ¿A qué hará referencia eso de condiciones de suficiencia patrimonial y financiera? El sostener, que es lo necesario para que se asegure el sostenimiento, tener suficiente dinero, economía. Entonces, esto es plata, chicos. Y básicamente es como ustedes están diciendo, que me alcance para garantizar que me voy a sostener a lo largo del tiempo, ¿sí? Y que no estoy perdiendo dinero. Es cierto. Digamos que para el sistema obligatorio de garantía de la calidad es muy, muy importante esto, porque imagínense que la Secretaría de Salud dijera, vean, yo tengo 5 unidades de cuidados intensivos, pero por pandemia me abrieron otras 5, entonces tengo 10. Resulta que de las 5 nuevas, 2 entraron en la quiebra y otras 2 no están pagando los salarios de los empleados. Conclusión, de harto me sirvió que dijeran que iban a abrir las unidades de cuidados intensivos en plena pandemia y yo feliz contando con estas unidades cuando resulta que quebraron, no les alcanzó, les renunció todo el mundo, se quedaron en la nada y de nada sirvió que supuestamente me abrieran el servicio. Entonces, el sistema de calidad tiene que garantizar que cuando se abre un servicio de salud va a tener la posibilidad de mantenerse económicamente, que no se va a quebrar, ¿no? Que no va a perder dinero o que no se va a quedar colgado a la mitad del tiempo y va a decir, no, qué pena, me tocó cerrar, ¿sí? Acuérdense que la calidad también pasa por lo económico. Si yo no garantizo que me mantengo económicamente, no tengo forma de garantizarle satisfacción a mi paciente. Entonces, por eso mismo, la primera condición del sistema de habilitación es que la institución que abre o la institución que existe demuestre que le alcanza la plata, que el patrimonio financiero y el patrimonio económico que tiene es suficiente para soportar todos los gastos que está diciendo que va a tener. Suficiencia en términos de qué? Que se va a tener, o sea, cuando yo abro mi negocio, tengo que demostrar que tengo una sostenibilidad a mediano plazo. Es decir, que durante los próximos 6 meses, si no me entrara ni un solo peso en los próximos 6 meses, igual yo voy a estar sostenible, no me voy a cerrar dentro de un mes. Eso es mediano plazo. Y que voy a poder pagar las prestaciones en el corto plazo, es decir, que yo la quincena que es dentro de 2 días o dentro de 15 días o dentro de un mes, tengo cómo pagarla, ¿sí? Eso es suficiencia patrimonial y financiera. Y todas las instituciones que se presentan o que se habilitan tienen que demostrar esa suficiencia para poder prestar el servicio de salud. Si no demuestran esa suficiencia, no pueden prestar el servicio de salud, no les van a dar la autorización para decir, venga, sí, abra las puertas y atienda a la gente. ¿Cómo creen ustedes que
digamos que usted es el auditor, usted es el verificador de la Secretaría de Salud y se va para la clínica Mederi a verificar que esto existe, que estén las condiciones patrimoniales y de suficiencia financiera. ¿Usted qué le pide al gerente del hospital que le enseñe para que usted pueda comprobar esto? ¿Qué se les ocurre? Un soporte de la economía de la institución en donde se evidencien los consumos, ok, bien. Un estudio económico que tenga qué se gasta al mes y qué capital tiene, bien. Y el reporte de los gastos mensual o anual, bien. Todo eso le pide uno. Entonces uno tiene que pedirle a la institución que le demuestre los estados financieros que incluye todo eso que ustedes acaban de decir, que se gastó, bueno, qué plata le entró, cómo se gastó esa plata, cómo la invirtió, que todavía le quede un poquito para poder mantenerse y hacerle seguimiento. Entonces, todo eso está contenido en los estados financieros. Y esos estados financieros los encuentran o los piden del año inmediatamente anterior. Es decir, si yo voy hoy a la clínica Mederi, le digo, déjeme ver sus estados financieros del año 2020, ¿sí? Y con toda la información de los estados financieros del 2020, yo puedo establecer o reconocer allí que la institución me esté diciendo la verdad y que realmente me pueda demostrar que tiene sostenibilidad a mediano plazo y que va a poder pagar las obligaciones en el corto plazo. ¿Listo? ¿Entendida la primera condición? Bien, gracias. Ok. Ahora, vámonos con la segunda condición. La segunda condición es de capacidad técnico-científica, perdón, capacidad técnico-administrativa. La capacidad técnico-administrativa lo que busca es que la institución de salud demuestre que está organizada adecuadamente administrativamente hablando. Entonces, que tiene un gerente, que ese gerente tiene un sistema contable en el que ingresan y se hace como control de todos los recursos, tanto económicos como físicos y de talento humano, y que además está cumpliendo como toda la normatividad y existe un representante legal que en dado caso que se necesitara podría responder legalmente por la institución. ¿Sí? Entonces, esta segunda, digamos que es sobre todo demostrar que yo administrativamente estoy bien organizado, que tengo claro todo mi organigrama, que tengo claro todos los que están y los que no están, los que participan de la prestación del servicio, el área administrativa está funcionando adecuadamente. Entonces, lo que se le va a pedir a la institución que demuestre es esta par de cosas que están acá. Primero, que tenga un representante legal. Y segundo, que tenga capacidad de demostrar que tiene un sistema contable en donde no solamente estamos hablando de dinero, sino manejo de todos los recursos en general, lo que les digo, conoce sus proveedores, conoce las entradas y las salidas de los proveedores, las entradas y salidas del paciente, conoce los recursos humanos, contratación, bueno, en general todo metido dentro de un sistema muy bien organizado que me expone o me explica administrativamente que sí la organización está funcionando bien. Esa es la segunda condición. Y ya nos vamos con la tercera condición. La tercera condición es la más larga. Entonces, la tercera condición se llama de capacidad tecnológica y científica. Y en esta
condición, lo que se pretende es que la institución demuestre que tiene todos los requisitos básicos de estructura y de procesos para cada uno de los servicios que va a prestar. Entonces, ¿qué tiene? Bueno, digamos que estructuras son como toda la edificación, ¿no? Las paredes, los baños, todo lo que implica la edificación. Y además que está dotado de todo lo necesario. Entonces, si el servicio que va a prestar es consulta de medicina general, entonces tiene que tener el escritorio, la camilla, el computador, bueno, todo lo infraestructura que se requiere. Y de procesos, es decir, que se conoce cómo entra el paciente, cuáles son los procedimientos que se le hacen, cómo es toda la atención que se da allí para cada uno de los servicios que se va a prestar. Esto, como ustedes ven, y lo que les dije hace un momento, es lo más largo. Entonces, está definido por medio de diferentes estándares que fueron establecidos por el Ministerio de Salud. Entonces, como ya nos vamos a quedar con esta tercera condición que es un poquito más extensa, vamos a hacer otro break chiquito de otros 3 minuticos para poder digerir lo que hemos visto y volver a arrancar. ¿Listo?
Listo, chicos, me confirman si ahí otra vez me oyen para poder seguir. A ver, lo que hago. Denme un segundito que no traje agua y ya me quedé sin agua. Listo, chicos, ya perdónenme, es que si no me quedo sin voz. Entonces, vamos a hablar sobre las condiciones de capacidad tecnológica y científica. Como les dije hace un momento, estas condiciones ya son un poco más tangibles para nosotros, ¿no? Porque ya nos están diciendo acerca de como la operatividad de la prestación del servicio. Entonces, hace referencia a la estructura, al hospital. Digamos que acá empezamos a ver, ya ahorita vamos a ver cómo están descritos, que las paredes tienen que ser así, que el consultorio tiene que medir tanto, que tiene que tener una camilla, que tiene que tener una bomba, bueno, cada una de las cosas que se deben incluir como mínimo para yo poder decir que estoy prestando el servicio, ¿sí? Y además de la estructura que hace referencia a eso, a la edificación y lo que está contenido en la edificación, también hablamos de los procesos. Y los procesos hacen referencia a que yo tenga muy bien establecido cuál es la prestación que le voy a dar al paciente y sobre cuáles, digamos que cuáles bases científicas me estoy parando para ofrecer esa prestación. Entonces, las condiciones, si ustedes se fijan, capacidad tecnológica, es decir, tener toda la tecnología, y científica, es decir, tener todas las condiciones de avance científico y de académico para prestar el servicio. Ahora, como esto es tan amplio, lo que hizo el ministerio fue establecer unos estándares establecer unos estándares para poder definir muy bien cuáles son cada uno de los ítems o de los requisitos que se tienen que cumplir para poder prestar el servicio en términos de estructura y proceso. Estos son los ítems, entonces los estándares son estos que están acá. Entonces, uno, talento humano. Entonces, cuando uno va y mira todo el estándar de talento humano, le dice qué profesionales tiene que tener y qué le tienen que demostrar esos profesionales. Entonces, digamos que, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a Fundemos, bueno, creo que todavía siguen yendo los chicos, lo que nos piden justamente es hacer la autoevaluación. Ahorita les explico qué significa autoevaluación de todos los estándares. Entonces, lo que uno hace en esos casos es coger estándar por estándar, ítem por ítem y empezar a verificar que se esté cumpliendo. Entonces, por ejemplo, en el estándar de talento humano, dice, debe tener, si ustedes consulta externa de medicina general, debe tener un médico general que cumpla con o que haya demostrado tener el título y la verificación del título. No, no, o bueno, digamos que a veces, pero no necesariamente. Digamos que cuando en talento humano específicamente el ítem dice algo como lo que les estoy diciendo. Entonces, debe tener un médico general que demuestre tener el título y que se haya verificado el título. Entonces, uno que tiene que verificar va a la carpeta donde tienen guardadas todas las hojas de vida y verifica. Entonces, sí, sí tiene un médico y el médico cumple y está contratado. Acá está el contrato y acá está el título y aquí está la verificación del título. Entonces, checa si cumples este ítem, ¿sí? Debe tener una enfermera que tenga especialización en salud ocupacional. Entonces uno va y mira, acá está la enfermera, acá está el contrato de la enfermera, acá está el título de la enfermera y acá está la verificación del título de la enfermera. Entonces, en talento humano, básicamente lo que uno hace es mirar qué talento humano exige para la prestación que uno está haciendo. Acuérdense, dependiendo de la clasificación en la estructura en la que uno esté. Si yo digo que yo soy consulta externa general,
por supuesto, tengo ítems específicos. Si yo digo que yo soy urgencias mediana y alta complejidad, pues es mucho más larga la lista, ¿sí? Dependiendo del servicio que yo sea, de la clasificación que yo establecí que soy, asimismo me voy a los estándares, ahora perdí la diapositiva de estándares, acá está. Me voy a los estándares y digo, bueno, me pide para talento humano esto, esto, esto. Y verifico talento humano cosita por cosita. Ahora, lo que tú estás diciendo de las evaluaciones que se le hacen al personal. A veces, digamos que uno de los ítems que está incluido acá es que el talento humano cuente con formación continuada. Entonces, sí, efectivamente, todas las instituciones de salud tienen que demostrar que hizo capacitaciones para su talento humano y que se evaluó y se hizo seguimiento a esas capacitaciones. Entonces, lo que uno hace, por ejemplo, lo que hacíamos en Fundemos era coger el médico. Entonces, médico Pepito Pérez. Venga, audito a este médico, audito en talento humano, digamos que en el estándar de talento humano. Cojo y miro, entonces el hombre tiene la hoja de vida, tiene el contrato, tiene el título, la verificación del título y tiene acá que participó en la capacitación del día 2 de febrero de 2015. Listo, está todo completo. Eso es lo que se verifica en talento humano, ¿sí? Insisto, lo que hay que mirar es lo que me pide la resolución. La resolución es clarísima y le dice a uno bien qué es lo que debe tener cada estándar y qué es lo que uno debe verificar. Lo que pasa es que a uno le toca interpretarla y ajustarla a la institución en la que uno está trabajando. ¿Hasta ahí alguna duda? Listo. Vamos con el siguiente. El siguiente se llama infraestructura. Entonces, en infraestructura, lo que miden es que justamente todo, paredes, pisos, escaleras, ascensor, bueno, toda la estructura del hospital esté funcionando adecuadamente, ¿sí? Entonces, igual uno coge y mira cuáles son los ítems. ¿Qué dicen, por ejemplo? Que las paredes tienen que tener pintura de esa que se puede limpiar, que debe haber una distancia mínima entre una, ¿cómo se llama? Una extensión mínima del consultorio, que tiene que haber una distancia mínima entre el consultorio y la camilla, que debe haber iluminación, que si la iluminación no es natural, tiene que estar por tal bombillo, que, eh, que si tiene que tener planta eléctrica por si se va la luz, ¿sí? Todo eso es infraestructura. Y igual está descrito en el estándar infraestructura por cosita que tiene que tener dependiendo de la estructura, digamos que del servicio que usted quiera habilitar. Dotación. ¿Qué se les ocurre que iría entonces en dotación? Lady, insumos, de hecho, están metidos acá. Digamos que es importante hacer como esa división, porque cuando hablamos de insumos, estamos hablando como de las jeringas, el buretrol, los medicamentos, esos son los insumos que yo tengo, sí, que yo voy comprando. Pero la dotación es, digamos que más eso, lo que yo necesito para trabajar, sino que a veces como que yo entiendo lo que ustedes están diciendo, a veces se mezclan un poquito el estándar de dotación y el estándar de medicamentos y dispositivos e insumos. Acá sobre todo entonces que tengas la cama, que tengas el computador, que tengas, no sé, allá como había laboratorio, entonces que estuviera la maquinita esa de centrifugar, ¿sí? Esos son como los aparatos, los que están metidos en dotación. Yo creo que los elementos de protección personal van en insumos, porque eso está dentro de lo que maneja la bodega. Entonces eso estaba metido, por lo menos en Fundemos lo hacíamos dentro del inventario de la bodega y estaba metido dentro del estándar de medicamentos, dispositivos e insumos. Lo que necesita el personal para trabajar de forma segura, sí, digamos que son los aparatos, insisto, que cuente con todo lo necesario dependiendo de la institución, pensando sobre todo en aparatos. Dotación es sobre todo aparatos. Y luego viene el otro estándar que es medicamentos, dispositivos médicos e insumos que están metidos, como les estaba diciendo hace un momento. Medicamentos, obviamente,
eh, jeringas, buretroles, papel, los elementos de protección personal, todo casi que lo que tengo en bodega y que voy sacando de a poquitos, bodega tanto de farmacia como de bodega en general. Eso está metido en este estándar. El otro estándar son procesos prioritarios. En procesos prioritarios lo que uno tiene que tener es la definición específica de cómo se hace cada procedimiento y de cómo se asegura la calidad del paciente. La calidad del paciente. Entonces, digamos que aquí hay varias cosas. Primero, protocolos. Entonces, tiene que estar el protocolo de inyectología, el protocolo de lavado de manos, el protocolo de cirugía, el protocolo. Y además, dentro de procesos prioritarios también está metida la política de seguridad del paciente y otras políticas que vamos a mirar después, digamos que política de medicamentos, política de derechos, política de humanización, política de calidad, bueno, todo lo que sean políticas y documentación y digamos que gestión documental es lo que está metido en procesos prioritarios. A veces, digamos que, por ejemplo, en Tunjuelito nos quedábamos, no hacíamos la evaluación de todos los estándares, sino solamente de procesos prioritarios. Entonces, lo que hacíamos era actualizar todos los protocolos. Por ejemplo, eso también es algo que podrían ponerlos a hacer en la práctica de administración. Está como entrando una preguntita, esperemos que entre a ver si sí y si no, ya miramos, ya seguimos. Ya no, dejaron de escribir. Vale. Entonces, esos son procesos prioritarios. Historia clínica y registros. Entonces, pues acá es que cuente con una forma organizada, estructurada de manejo de la historia clínica. Fíjense que uno podría pensar que si es el sistema de información, podría meterlo dentro de dotación, pero no, como la historia clínica es tan delicada y es algo tan complejo de manejar, entonces es un estándar aparte. Entonces, ¿qué evalúa uno acá? Que la historia clínica cumpla, bueno, con toda la reglamentación de la resolución de historia clínica que es específica para ello, que sea privada, que no tenga, que sea legible, que no tenga tachones cuando es escrita o que no tenga errores de digitación cuando es digitada, eh, que se, bueno, que tenga ese orden cronológico, en fin, todo lo que implica historia clínica y que el sistema, si es sistematizada, más se organice de forma adecuada, funcione de forma adecuada o el archivo, si es física, tenga también unas condiciones específicas, ¿no? Que esté guardada en un lugar donde no se va a humedecer, no se va a dañar, no se la van a comer los animales, en fin. Y finalmente, la interdependencia, que es donde se deben establecer los convenios que pueda tener la institución. Acuérdense que antes ya habíamos hablado de referencia y contrarreferencia. Entonces, por ejemplo, si yo soy salud mental, ¿sí? Mi institución es salud mental, pero tengo de vez en cuando la necesidad de tomar unas radiografías porque el paciente se botó del segundo piso y se fracturó en un intento de suicidio. Entonces ahí yo tengo que tener claro, cuando van a uno auditarlo, uno tiene que mostrar todos los servicios de interdependencia. Vea, si yo necesito radiografías, mando a mi paciente para tal parte. Si yo necesito unidad de cuidados intensivos, mando a mi paciente para tal parte. Todo bien establecido de con quién tiene otros convenios para prestar servicios que no se presten dentro de la institución, pero que pueden llegar a ser necesarios. Entonces, fíjense que estos estándares tienen como una organización muy específica y unos criterios que están muy bien clasificados para que cada institución sepa qué tiene que cumplir para poder demostrar que está garantizando lo mínimo básico para funcionar dentro del sistema obligatorio de garantía de la calidad. Preguntas hasta ahí, chicos. Vale. Bueno, entonces,
Ya, digamos que hasta ahí fueron las tres condiciones. Entonces, ya ustedes tienen claro cuáles son las tres condiciones que tiene que cumplir cada institución y cómo demuestra el cumplimiento de esas tres condiciones. Ahora, vamos a mirar el proceso para que, por el medio del cual se demuestra eso, ¿no? Porque digamos que lo que les dije hace un rato, yo tengo el garaje de mi casa desocupado, voy a abrir un puesto de vacunación allí, ¿qué tengo que hacer? ¿Sí? Entonces, hay unos pasos a seguir para demostrar eso y poder empezar a decir, yo estoy habilitado o estoy autorizado. Entonces, cuando nosotros vimos CISPRO, yo les dije, dentro de CISPRO existe uno de los componentes de CISPRO, es el REPS, que es el Registro Especial de Prestadores de Salud. Entonces, digamos que acuérdense que esto es simplemente un sistema informativo que está dentro de CISPRO, pero que hoy lo volvemos a traer a colación porque justamente el REPS es el que consolida toda la información acerca del Sistema Único de Habilitación. ¿Cómo funciona el REPS o cómo se inscribe uno al REPS? Entonces uno debe hacer una inscripción una única vez, no tiene que hacer la inscripción todos los años, cada vez no. Digamos que la inscripción es ir y decir, venga, quiero existir. Eso es la primera vez, cuando yo me presento al REPS, una única vez. Esa inscripción es 100% gratuita, no tiene ningún costo y es importante saberlo porque en el país existen diferentes mecanismos por medio de los cuales, o bueno, digamos que hubo una época en la que había como un cartel ahí del REPS y entonces le cobraban a las personas por hacer la inscripción y pues eso no es, ¿sí? No existe, no genera ningún tipo de cobro la inscripción en el REPS. Y funciona de la siguiente manera. Cada institución lo primero que tiene que hacer es autoevaluarse para arrancar. Entonces, esa autoevaluación consiste en que yo me reviso a mí mismo, es decir, reviso mi institución completica, abro mi garaje, compro una cama, compro todos los servicios, meto todo lo que necesito allí y me autoevalúo. Y entonces empiezo a mirar, bueno, estos son mis estados financieros, estoy bien, me va a alcanzar la plata. Estos son este es mi representante legal, este es mi sistema contable, tengo los estándares, entonces ya contraté el talento humano, ya tengo la infraestructura, ya compré los medicamentos y empiezo a autoevaluarme y a revisar si sí estoy bien. ¿Cuándo hago yo esa autoevaluación? Para revisarme a mí misma y garantizar que sí estoy cumpliendo, digamos que en primera instancia, antes de inscribirme y antes de hablar, de enviar el formulario, ¿sí? Porque se supone que yo lo que voy a describir en el formulario de inscripción al REPS es que sí, que cumplo con todo. Entonces yo debería autoevaluarme y garantizar que todo está bien antes de enviarlo. En teoría yo no envío y luego miro si lo tengo, sino que miro si lo tengo, garantizo que sí lo tenga, luego anoto las cosas que estoy cumpliendo y las envío al REPS, me inscribo. Se supone que todo lo que yo diga en el formulario tiene que ser verdadero. Es decir, si yo digo que tengo 3 camas y 3 juegos de sábanas y 5 enfermeras contratadas, pues eso es cierto. Sí, se supone que funciona de esa manera. Cuando yo ya me he autoevaluado y ya he revisado que tengo todos esos condiciones, que estoy cumpliendo con todas las condiciones, lleno el formulario del REPS, me inscribo, envío mi inscripción y ese es el primer paso para decir existo y puedo abrir las puertas para empezar a prestar el servicio. La idea es que todos los prestadores de servicios de salud deben prestar, digamos que todos los que nos inscribimos, todas las instituciones que han decidido inscribirse al REPS, deben registrar o mantener ahí metidito al menos el 25% de los servicios que se supone que tiene. Es decir, cuando se inscribe, tiene que tener al menos registrado el 25% de la totalidad de lo que pretende abrir y además debe tener garantizado que presta uno de los servicios. Es decir, yo me inscribo con urgencias de mediana complejidad, de baja complejidad y de alta complejidad y
mando mis papeles al REPS. Es obligatorio, es decir, yo tengo que tener claro que para poder abrirlo, abrir mi servicio y empezar a funcionar, y además para ser honesto con el REPS, yo debería al menos tener uno de esos servicios funcionando. Uno, ¿sí? No puedo quedarme a abrir, en mandar las cosas al REPS y luego decir, no, me demoro otros 3 años en abrir el servicio. No, si yo metí las cosas al REPS es porque estoy segura que ya puedo empezar mi prestación. No estoy segura si se tengan que registrar en cámara, pensaría yo que sí, porque sigue siendo un negocio, es decir, también es una institución o es eh, una empresa, ¿sí? Pero no está contemplado dentro de lo legal, dentro de calidad en salud, es decir, para garantizar calidad en salud, lo importante es la habilitación. Ahí me corchas un poquito. Yo diría que sí, que aparte, eso es otra cosa aparte por ser empresa. Tendría que estar en Cámara de Comercio, pero no tengo la certeza porque no está contemplado dentro de la garantía de la calidad en salud, que es diferente. ¿Listo, Erika? Ok. Entonces, chicos, digamos que para resumir, la cosa es la siguiente. Yo quiero abrir mi servicio, me autoevalúo, garantizo que estoy cumpliendo todo. Cuando ya estoy autoevaluada, ya estoy lista, subo toda mi documentación al REPS. Y desde que yo subo toda mi documentación al REPS, me considero autorizado para prestar los servicios de salud, ¿sí? Ya lo subí. A partir de la erradicación del formulario, yo quedo listo, puedo abrir las puertas, puedo empezar a atender pacientes. Nadie tiene que venir a mirarme si sí o si no. Digamos que dentro del sistema. Entonces yo simplemente meto todos mis documentos y ya estoy lista. Ya abro mi institución, arranco la prestación de mi servicio. ¿Cuándo tengo que volver a subir papeles? Varias veces. Entonces, a los 4 años de la primera vez, es decir, hoy
Hola chicos, buenos días otra vez. Es que se fue la luz en mi casa y no lograba conectarme. ¿Me escuchan bien? Ah, vale, listo. Entonces, cosas que están repeliendo, estoy diciendo que me dejo aquí, no me dejo. Hola de nuevo, ¿me escuchan? Vale, chicos, entonces, bueno, igual ya.
pasó un montón de tiempo. Entonces, nos queda un pedacito chiquito de clase. Yo creo que se los puedo presentar mañana y más bien plantear el ejercicio que también vamos a desarrollar mañana en este pedacito de clase que nos queda para no quedarme sin nada. Pero entonces esperen a ver si logro subir la información. Sí. Listo. Entonces, miren, la idea es que ustedes por grupos de investigación propongan una IPS ficticia con la que pretendiera trabajar, digamos que una IPS chiquita para que no se compliquen, algo como fácil de manejar. Y van a hacer, bueno, el primer punto es que describan la estructura, es decir, a qué grupo, a qué servicio, a qué modalidad van a pertenecer. Y presentar información acerca de los resultados de su autoevaluación para cada uno de los estándares de habilitación, es decir, para los 7 que vimos, los de la tercera condición. Van a tener 5 minuticos por reloj para hacer la presentación, es decir, es una presentación súper sencilla, la idea no es extendernos, sino más bien intentar que ustedes por favor entren, vean la ley, la exploren, la revisen. Y la presentación deberá ser 50% en español y 50% en inglés. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este ratito que nos queda, ya que no, ni siquiera me deja compartir pantalla para seguir la presentación, la clase? Entonces, asignemos los servicios, ¿sí? Digamos que piensen en una institución, por ejemplo, una clínica de heridas, un consultorio de primer nivel, un servicio de crecimiento y de desarrollo, en fin, por grupos, y me los van diciendo, yo los voy poniendo, ya voy a abrir mi Excel, me los van diciendo y los vamos como ajustando, además para que no se repitan. La idea es que ustedes empiecen a trabajar en esto hoy y como que lo tengan un poco planteado y mañana termino de dar la parte de la clase que no pude darles hoy y les doy un espacio para que podamos trabajar en grupos y luego lo socializamos mañana mismo. Entonces, grupos de investigación, ¿quiénes ya tienen tema? Porfis. Alejandra Quitián, urgencias. Listo. Porfa, dime, porque no sé si te acuerdas, hay urgencias de baja complejidad y de mediana y alta. Entonces tú me dirás. Baja complejidad y Juliet, clínica de heridas. Ok, déjenme ya busco.
estoy buscando, pero no. Listo. También le puse tuyo. Me hace falta el grupo de por Zapata